Hola, ¿cómo están? Bueno, hace más de 200 años nuestros ancestros llegaron a estas tierras de Latinoamérica buscando escapar de la esclavitud del hambre, de la guerra, de las persecuciones, y buscaron vivir y desarrollarse sin molestar a nadie, cerca de la naturaleza, cerca de los ríos, de los lagos, de las montañas, buscando otra clase de vida. Estos ancestros nos dejaron muchísimas cosas, inclusive la liberación de estos pueblos, y buscaron la independencia de países como España o Portugal, porque debíamos pagarle el 10% de impuestos a sus reinos, a sus reyes. ¿Sabe lo que estamos pagando ahora de impuestos? ¿Tiene la menor idea? Más del 60% de lo que usted consume se le van impuestos. Hace unos 20 días pagué la cuota alimentaria de mi hija por banco, por una transferencia, y me cobraron un impuesto. Y ella, que sacó una cuenta joven para recibir su cuota alimentaria, también le cobraron un impuesto. Nos cobran impuestos hasta por circular en nuestras calles, en nuestras propias calles nos están cobrando un impuesto. Estamos viviendo en épocas realmente difíciles, pero muy, muy difíciles. Estaba viendo un informe de Casilda, de Santa Fe, de la Pampa Húmeda, donde hace más de 10 meses que no llueve. Más de 10 meses que no llueve. ¿Usted cree que las moléculas de agua no se juntan por casualidad o porque no, nada más? Encontraron la manera de manipular el clima, de alterarlo, para empobrecer a la población y a su vez para hacer descender el valor de las propiedades y comprar esas propiedades. En ese mundo oscuro, apocalíptico, vivimos en su totalidad. El norte de Chile está lleno de humedales, no sé si usted viajó, pero son enormes, son humedales que parecen lagunas. Y si usted viaja ahora, se va a encontrar con que están totalmente secos, completamente secos. Ya hemos hablado cómo en 1969 la ONU le prohibió a los países utilizar armamentos que alterasen el clima, quiere decir que ya existían y pasaron 44 años. Esto sucede porque hay una élite, una pequeña porción de personajes del Club de Bilderberg, de los más poderosos del mundo, donde hay unos banqueros muy potentes, muy millonarios, que controlan absolutamente todo, que se están adueñando del mundo y lo están esclavizando. Todas nuestras constituciones nos dicen que tenemos derecho a una educación digna, a una vivienda digna, a un ingreso económico digno, a vacacionar, a tener tiempo de ocio, a tener una salud fuerte, digna, a tener una alimentación, pero alimentación de verdad saludable, no como ahora que algunos se comen una salchicha y tienen nada más que para eso, no, lejos de eso. A tener una jubilación digna y que se pueda vivir cabal y dignamente. Hasta los años 70, un trabajador, sea el que fuera, o el oficio que tuviera, o ayudante de albañil, o lo que fuera, podía comprar su casa, o fabricarla, o comprar un terreno y construir en base a ladrillos. Puede ser una vivienda humilde, pero existía ese derecho. Ahora no existe ni siquiera como remota posibilidad, porque la mayoría de sus gobernantes, de mis gobernantes, negociaron con estas élites y lo entregaron el país. Países como Chile, que tiene más del 50% del cobre del mundo, compra el cobre manufacturado, porque muchos se lo vendieron a los extranjeros y cuando lo manufacturan, lo compran manufacturado. Hace poquito había hablado acerca de que es un verdadero disparate, una verdadera animalada, que se cobren usuras e impuestos sobre la canasta básica alimentaria: leche, pan, huevos, carne, pollo, miel, frutas y legumbres,
no pueden pagar ni impuestos ni usura. Esto se hizo una vez en Hungría, pero duró poco, vinieron muchísimas presiones sobre ese gobierno. ¿Y usted cree que no analizan todo esto los grandes economistas o los políticos? ¿Creen que no lo saben? De que usted compra un litro de leche por 10 centavos al tambero, pero cuando va a buscarlo al supermercado le sale $1.10, $1.20, hasta el 1020% le pegaron en la cabeza para que usted compre ese litro de leche. ¿Cómo puede ser? Encima está pagando impuestos por todos lados. Hay un debilitamiento en el día a día. Están cocinando una rana. No sé si usted sabe cómo se cocina una rana, pero si usted pone la rana, yo jamás comí una rana, pero sé que se cocina así, en el agua caliente, la tipa salta y se escapa. Pero si usted la deja en el agua fría y la va calentando de a poquito, la rana se adapta y no se da cuenta hasta que se muere, y ahí usted la puede comer. No sé si le suena parecido, pero es lo que está pasando con nuestra sociedad, que no se despierta. Estaba escuchando un programa político que me sorprendió demasiado, pero demasiado, porque ni el periodista ni los dos políticos que estaban ahí parecían saber que el 25 de agosto de 1971 el ministro de Nixon, Milton Friedman, quitó el respaldo del oro del dólar. No lo sabía, y que por eso, Milton Friedman recibió el premio Nobel de Economía, después que quedaron papelitos de colores. Solamente ahora Rusia tiene el rubro con respaldo del oro. El resto de los países no, son papelitos de colores, no hay respaldo de moneda en ningún país. Evidentemente hay muchísimos políticos y muchísimos periodistas que no saben esto. Por eso se hizo el Acuerdo de Panamá y por eso se realizaron los golpes militares acá en toda Latinoamérica, porque empezaron a cambiar ese papel de color por tierras acá, pagándolas a muy bajo precio, y cuando hubo una oposición, eliminaron a toda esa oposición, hicieron exactamente todo lo que quisieron. Están pasando cosas muy raras, muy raras. El año pasado, más de 500 buques de pesca de este lado, del Atlántico Sur, arrasaron con toda la pesca, custodiados por buques de guerra. Lo mismo pasó con 400 buques del lado del Pacífico, de Perú hasta Chile. Pero ¿quién les puede decir algo? ¿Quién puede enfrentarse ante ellos? Hay un documental muy lindo, muy interesante, de la Deutsche Welle en YouTube, que dice cómo China se está apoderando de Europa, donde existen todas estas denuncias. Veía también una conversación que me llamó tremendamente la atención, porque había psicólogos hablando de inteligencia artificial. Y por lo que decían, evidentemente no se habían dado cuenta de que esta inteligencia artificial no es autónoma, es un Google parlante que está conectado, monitoreado y ejecutado, claro, con una información impresionante, que sabe de dónde se alimenta, de los WhatsApp suyos, de las compras que usted realiza por internet. Se están alimentando segundo a segundo y se están llenando más y más de datos. Yo había ya visto varias conversaciones de este robot mujer, que prácticamente no tiene pelo, que hicieron varias notas y se dio en todo el mundo. Y si usted las busca y se pone a leerlas con detenimiento, se va a dar cuenta que tiene un discurso muy particular, porque es un discurso político el que da. Sabe bien cómo son los discursos políticos. Utiliza muchas palabras locuaces, muchas oraciones largas y refinadas, en donde le dicen palabras muy bonitas, pero no le dieron absolutamente ningún mensaje y no le dijeron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo están embriagando, le están metiendo su discurso para que usted se lo vea, se lo coma y quede en su alma, en su sangre. Y usted diga, qué bien, qué genialidad, cómo estamos avanzando. No está avanzando. Usted está cayendo dentro de la esclavitud
de la que escaparon sus ancestros cuando llegaron a nuestras tierras. Está siendo esclavo, como en Casilda, como en La Pampa, que no llueve hace 10 meses, porque encontraron cómo manipular el clima. Son respuestas políticas exactamente, y la diferencia en la inteligencia artificial es que conecta los datos como si fuese una persona hablando, pero no es una persona hablando, es un Google parlante, donde, claro, uno busca qué sucedió el 25 de agosto de 1830 y le va a dar una serie de situaciones que ocurrieron el 25 de agosto de 1830. O quién compuso las variaciones de Goldberg, y le van a decir con exactitud cómo se compuso, porque los datos de Wikipedia que tiene son extraordinarios, son maravillosos. La inteligencia, ese tipo de inteligencia, por ejemplo, ya las máquinas de ajedrez le ganan al ajedrecista más avesado del mundo, porque tienen una tecnología con una velocidad de respuesta muy superior a cualquier ser humano. De hecho, bueno, cualquier computadora, cualquier notebook puede realizar tareas a mayor velocidad y con mayor precisión de las que pueda realizar usted, eso sin ninguna duda. Pero no son entes autónomos de ninguna manera. Esto téngalo bien claro. Hay un periodista español, se llama José Luis Chamorro, que realizó una nota muy interesante con esta robot, GPT, y le pidió, dentro de un chat, y la velocidad del chat que tenía esta robot era impresionante, y le decía que lo ayude a hacer un libro de ciencia ficción, y de esto hubieron películas en todas las épocas, en donde un selecto grupo de personas se adueñaba absolutamente de todo el mundo. Tardó un poquito en dar las respuestas hasta que de repente cortó la comunicación. Cortó la comunicación. Pero le decía que había que hacer un control sobre los medios, incluso en redes sociales, para evitar la oposición y la resistencia. La oposición y la resistencia. Es decir, ¿usted cree que están controlando los medios de comunicación? ¿Que están sembrándole todo lo que le quieren sembrar absolutamente? Cuando usted dice algo, alguna verdad que va en contra del sistema, en contra del proyecto de Davos, es muy factible que le eliminen lo que usted está hablando y lo que le está diciendo a la gente. Pero si aparece el gordo ese de barbita candado, que aparece en todos lados, con las trencitas rosadas, diciendo que es una niñita de 9 años, tiene cualquier cantidad de visitas y jamás le van a eliminar nada. Hubieron actos de striptease para niños, con hombres homosexuales mostrándole la cola de los niños, y eso se ve libremente. Ahora, si usted dice algo importante, algo valioso, corre el riesgo de que se lo eliminen. Lo mismo pasa con las noticias. Hay un control de la economía. Tiene que haber un control de la economía, fue otra de las respuestas de este robot. En el libro, ¿no? O sea, aclaraba de que debía ser algo de ciencia ficción. ¿Usted cree que no hay un control de la economía? Acabamos de hablar sobre la canasta básica con los precios totalmente inflados artificialmente, sobre los precios de las viviendas y los alquileres de las viviendas inflados artificialmente, con jubilaciones paupérrimas de hambre. Pero sí hay políticos que cobran mucho más que los lords ingleses. Por ejemplo, la vicepresidenta argentina cobra 6 millones de pesos argentinos de jubilación, mientras un jubilado que cobra la jubilación mínima no llega a los 60.000 pesos. 60.000 pesos contra 6 millones. Establecer una crisis global, contestó este GPT, con políticas de emergencia, y estas políticas de emergencia deben elevar los precios fundamentalmente del petróleo y de los alimentos. Evidentemente que la inteligencia artificial está sumamente bien informada. Control de la tecnología. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Pero yo no sé si sabía que en el 2022 3 personas recibieron el Premio Nobel de Química.
y esto no es ciencia ficción. ¿Por qué recibieron el premio? Porque fabricaron determinadas sustancias que podían ingresar dentro del cuerpo humano sin matar, pero se podían armar dentro del cuerpo humano y formar mini robots y ser una fuente de información interna hacia el exterior. Por eso recibieron el premio Nobel, estas 3 personas. O sea, se acerca bastante a la realidad de la ciencia ficción que implantó GPT. Crear estados de terror para evitar la resistencia. Es decir, es una persona, una familia, un grupo de ciudadanos tiene mucho y mucho miedo, no se va a resistir a lo que le están imponiendo. No va a acatar todo lo que le ordenan con la cabeza baja y bajo total estado de sumisión, de esclavitud. Este fue el último de los puntos hasta que se cortó la comunicación. Esto es lo que está pasando. Estamos en los últimos días, estamos viviendo el apocalipsis y si usted no se dio cuenta es porque su cabeza está en otro lado, su cabeza está en el MasterChef, en Cantando por un Sueño o en cualquier entretenimiento lindo y escuchando a tal cantante, pero no tiene ni idea de lo que está pasando dentro del planeta y dentro de su continente. Si usted se dio cuenta de todo esto, tiene que empezar a tomar medidas de formar comunidades, tribus, de volverse espiritual y tomar las armas espirituales de la luz, ese fusible espiritual, ese escudo espiritual que impida que usted sea tan víctima de estos seres que se adueñan del mundo, de esto que ha superado toda ciencia ficción, de esto que de verdad está ocurriendo. Cuida a sus hijos y yo le di el ejemplo más básico. Si este gordo de las trencitas ridículo, las trencitas rosas, que es aceptado como una niña de 9 años, le aseguro de que jamás iría a la escuela con mis hijas, si tuvieran ellas 9 años. Le aseguro de que de ninguna manera sucedería esto. Le aseguro que ninguna iría a estas exposiciones de LGTB, porque mis padres, vengo de una familia de madre y padre, seguramente usted también, fue criado de la misma manera que yo. Y cuando éramos niños, nuestros padres eran semidioses, porque nos resolvían todos los problemas, nos cuidaban, nos contenían, nos protegían, nos alimentaban, nos vestían y nos ayudaban en todas las cosas. Y este es el orden natural. Hubo una pelea de artes marciales mixtas hace menos de un mes, en donde un autopercibido mujer se enfrentó a una mujer y la mujer quedó en coma, mientras el hombre la golpeaba, el hombre que es hombre, porque biológicamente es hombre, y contra las leyes de la biología no hay ninguna ciencia que esté por encima, le golpeó la cabeza salvajemente en el piso y la mujer quedó en coma. Pero aparentemente para algunos está bien. Para algunos el presidente Bukele de El Salvador es un ser salvaje porque combatió el narcotráfico y la delincuencia y logró hacer un país próspero de El Salvador en esta época. Para otros el presidente ruso fue una bestia y es una bestia, pero nadie dice de que denunció en el año 2016 que desaparecían entre 8 y 13 millones de niños en el mundo por año y que 2 de ellos salían del puerto de Odessa. Julian Assange está preso por esa situación. Mel Gibson es perseguido por decir de que estos niños los utilizaban para satisfacer sus placeres, sabe de qué estoy hablando, y luego hacían otro ritual, peor. Estamos en este tiempo, es necesario saberlo, es necesario volvernos espirituales, enfrentarlo, estas situaciones espiritualmente y con buen estado de ánimo, con el alma tranquila, calma, en paz, para no alterar nuestros estados y no caer donde ellos quieren que nosotros terminemos cayendo. Yo sé, porque tengo toda la fe del mundo y todo el contacto
divino de que no van a lograr en el 2030 lograr ese objetivo que están buscando. Tenga en cuenta, si usted se alía con esto, ¿de qué lado va a estar? Porque siempre y varias veces he hablado y he hecho videos de que hay un mundo al que todos vamos a ir, pero no todos vamos a ir al mismo. Hay uno donde nos vamos a juntar todos y vamos a disfrutar y no existe la muerte, no existe el dolor, no existe la enfermedad. Existen otros colores, otros olores, otros sabores. Un mundo verdaderamente maravilloso, con otra dimensión. Pero si usted se alía con la oscuridad, tenga presente de que no va a poder ir a ese mundo. O al menos durante muchísimos años. Téngalo presente. Busque la luz, busque la divinidad, busque a Dios, busque el amor, busque la paz y busque que cada ser humano pueda cumplir con esos requisitos que nos instauraron dentro de nuestras constituciones y durante esa carta que se escribió después de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 60 millones de personas. Le mando un abrazo.